Buenos días, buenas tardes y buenas noches, muchachos. He vuelto. Simplemente que he estado full de trabajo. Por eso los tengo un poquito abandonados. Como podemos ver, he retomado otra vez mi canal educativo. Tenemos un rectificador de protección catódica. Hoy quiero hablarles de las inspecciones termográficas o inspecciones con cámaras infrarrojas en los equipos de protección catódica. ¿Por qué deberíamos incluir en nuestras inspecciones o complementar nuestras inspecciones con las inspecciones con cámaras termográficas? Porque estos equipos, a pesar de que estamos a campo abierto, estamos en intemperie, son equipos que tienen muchos componentes con tuercas y tornillos, pletinas de conexión, como ven acá, las pletinas, y estos componentes tienden a aflojarse por climas extremos. Por ejemplo, este equipo está ubicado en Chicago, Illinois, y aquí tenemos temporadas de invierno y también de verano. Entonces en esas transiciones o cambios abruptos de temperaturas, estos componentes tienden a expandirse y contraerse y por lo tanto tienden a aflojarse. Por eso deberíamos incluir inspecciones termográficas para detectar en dónde hay puntos calientes o falsos contactos. ¿Por qué es importante eso? Porque al haber falsos contactos o puntos calientes pueden dañarse componentes internos del rectifier, en donde se puede dañar abruptamente. Inclusive podemos detectar si hay componentes internos que están trabajando, están excediendo la temperatura normal de operación, y eso puede tender a la degradación de los componentes y daño de los mismos. Un poco de ruido, pero estoy en una línea de estacionamiento comercial. Es inevitable estos ruidos. Son equipos que están en áreas de proceso, bueno, en áreas industriales. Igualmente también podemos evaluar los componentes internos, tanto diodos, sistemas de protección, los mismos transformadores internos generan temperatura. Estos equipos, al ser rectificadores de corriente, disipan su potencia a través del calor, por efecto Joule, un fenómeno que se presenta en los componentes eléctricos y electrónicos, y no está de más complementar y suplementar nuestras inspecciones con técnicas de inspección termográfica. Hoy tengo el placer de presentarles este dispositivo inalámbrico. En esta ocasión tengo el honor de trabajar con esta marca. Quiero darle un agradecimiento muy especial al gerente de Estados Unidos, Mike Ork, de FLIR, de la empresa FLIR, porque son una autoridad en cuanto a al desarrollo de este tipo de tecnología. Los conozco, yo tengo 30 años en la industria petrolera y recuerdo que en nuestra planta teníamos equipos de claro, cámaras adaptadas a áreas industriales, en donde nosotros en ocasiones, por ejemplo, no solamente yo los utilizaba para inspeccionar los equipos de protección catódica, para inspeccionar también YouTube Box, para verificar cómo estaban los reóstatos, si estaban disipando bien las temperaturas. Pero el departamento de predictivo, yo trabajaba en la planta de procesamiento y fraccionamiento de gas José Antonio Anzoátegui en Venezuela. El departamento de predictivo usaba mucho esta tecnología cuando hacían, no solamente hacían análisis vibracional de motores y motores eléctricos, bombas, turbogeneradores, turbocompresores, sino que también utilizaban mucho esta tecnología para verificar si los componentes, los rodamientos y los motores estaban trabajando en óptimas condiciones. Entonces, excelente herramienta. Me encanta
el apoyo que nos hizo el gerente, como les dije, Mike Burke, porque este componente, se lo voy a mostrar, es portátil, literalmente bien práctico portarlo, lo puedo adaptar a mi mobile phone, se lo adapto a mi teléfono y puedo hacer inspecciones termográficas con este equipo, que de verdad tiene unas prestaciones y unas funcionalidades fenomenales. Ahorita les voy a mostrar el funcionamiento y cómo lo uso yo. Progresivamente les voy a ir preparando videos en situaciones donde se me presenten problemas térmicos, en junction box, en cajas de uniones, sistemas donde se utilicen diodos de regulación, y posteriormente le voy a ir nutriendo más videos con respecto a esto. Disculpa que mi hijo me está llamando. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Lo más importante y fundamental de las inspecciones termográficas es no solamente que detectemos los puntos calientes o falsos contactos, sino que recuerden que estos equipos, la mayoría de estos equipos están ubicados en áreas de procesos, en áreas en donde están tuberías de gas, petróleo, y detectar esas fallas operacionales o condición anormal de operación. Eso se considera una condición anormal de operación. Eso puede generar puntos calientes y pueden ser puntos de ignición en donde haya presencia de atmósferas explosivas. O sea, detectar en los puntos calientes o los falsos contactos, en esos falsos contactos se pueden generar arcos eléctricos, chispas o descargas, y por lo tanto detonar una explosión. Entonces, si me preguntan a mí, Pedro Morales, ¿tú consideras necesario hacer inspecciones termográficas o infrarrojas, con cámaras infrarrojas, en equipos eléctricos de protección catódica? Yo, Pedro Morales, en mi opinión muy personal, para mí debería ser obligatorio y mandatorio. Indistintamente cuál más cámara usa, pero se debería hacer desde el punto de vista de seguridad industrial. Cuando yo era superintendente de mantenimiento en PDVSA Gas Venezuela, yo obligaba e implementé la inspección que debería incluirme en las inspecciones termográficas de los equipos, básicamente por ese tipo de condiciones. La mayoría de mi equipo estaban en estaciones de válvulas, estaciones de regulación o en las plantas, y teníamos que evitar incidentes de este tipo, porque son equipos que, como les comenté, tienen muchos elementos atornillados que tienden a aflojarse por dilatación térmica, por expansión y contracción del metal, ya que cuando pasa la corriente se generan temperaturas y eso tiende a aflojar los terminales o las uniones. Sin más preámbulos, señores, como siempre, a la práctica. Ustedes saben cómo soy yo, es más práctico que teórico. Otro detalle que quería comentarles: había ocasiones que, por ejemplo, teníamos a veces se dañan los sensores de nivel de los tanques de almacenaje, del crudo o de gas, y a veces en operaciones se quedaba ciego, no sabía qué nivel tenía el tanque, y con estas cámaras, cámaras mucho más especializadas, no mucho más costosas, pero contábamos con ese tipo de herramientas, podíamos tomar fotografías y videos de los tanques y podíamos ver el diferencial térmico y saber en dónde estaba el nivel del crudo en los tanques. Estas cámaras se usan para todo, señores. No solamente se usan por técnica, el ruido de ferrocarril, escogí una zona que no es la más adecuada. Esto se usa en todos los ámbitos. Yo lo uso cuando trabajo en la electrónica, porque soy ingeniero en electrónica. Cuando quiero detectar qué componente, qué amplificador, qué transistor, qué diodo me está fallando, utilizo
utilizo esta tecnología porque detecto cuál es el componente que tiene un trabajo normal. Esto se usa en ámbitos residenciales, comerciales, industriales, para detectar, por ejemplo, en las casas, fugas de aire o entradas de aire caliente que afectan la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado o los sistemas de calefacción. En el ámbito automotriz, la aplicación no tiene límite, créanme que no tiene ningún límite. Entonces, continuemos. Vamos a hacer el uso de la tecnología, como les expliqué, con mi teléfono móvil. Y después les preparo otro micro video en donde cómo hago para que se acople mi teléfono al dispositivo inalámbrico de la cámara termográfica que la empresa FLIR apoyó mi canal educativo para fomentar y explicarles la utilidad de estas tecnologías en nuestras inspecciones. Siempre cuando hagamos inspecciones que sean mucho más complejas, que tengan más datos, que nos ayuden a solucionar los problemas, créanme que seremos mucho más profesionales. Continuamos. Ok, muchachos, voy a activar la aplicación de FLIR, ¿verdad? Vamos a abrir la aplicación. Esta es la aplicación, el software que está asociado a la cámara termográfica. Vamos a encenderla. Y automáticamente cuando yo activo la cámara, él empieza a hacer como un escaneo de dispositivos cercanos a él. Y de una vez me detecta el dispositivo. Este es el serial de mi equipo. Le digo que se conecte. Está haciendo el conexionado. Ya se activó. Entonces vamos a empezar ahora con el video, pero desde mi teléfono. Ok, muchachos, denme un segundito mientras pasa el ferrocarril, porque siempre me está saboteando. En este momento estoy utilizando la cámara interna de la cámara termográfica, y la resolución no es similar a la de mi mobile phone, pero puedo ver que tengo un equipo de protección catódica que tiene una interrupción programada. Ok, y ahí veo unos indicadores de temperatura, ¿no? Ese puntico rojo que ven allí de 48 grados centígrados me está indicando los puntos más calientes del equipo. Pero cuando lo cambio, vamos a cambiarlo este es el modo cámara, ¿no? Vamos a ponerlo en el modo de detección de infrarrojos. Ahí ya yo estoy viendo los sitios donde tengo las más altas temperaturas. Pueden ver que tengo una de 74 grados centígrados. Hay dos puntos calientes. Hay un punto caliente aquí y hay otro punto caliente acá, que deben ser corregidos. Puedo ver que estos tornillos no tienen problemas. No hay puntos calientes acá. Cable positivo. Tampoco veo que haya problemas de falso contacto. Acá sí estoy viendo que hay como un falso contacto allí que debe ser corregido. Vamos a corregirlo ahorita. Y fíjense los modos que tiene perdón. Esta es la parte interna. Entonces, cuando hago acercamiento, veo el bloque de diodos rectificador de onda completa. Los diodos están en 48 grados centígrados.
Normalmente ellos tienden a fallar cuando superan los 200 grados centígrados, entonces están trabajando en modo normal. El transformador, que es otro de los que generan bastante calor, tiene la temperatura normal, 48 grados centígrados. Pero el equipo me da una visual, por lo menos estos contactos eléctricos, que es la entrada de alimentación del rectifier, no veo punto caliente. Entonces el breaker de protección, aquí está el breaker, no veo temperaturas críticas de fusión que tiendan a afectar el rendimiento, ¿no? Si quiero cambiar los contrastes, tengo también opciones de cambiar los colores. Por ejemplo, aquí está en la escala de grises y veo las diferencias térmicas en donde están los falsos contactos. Este es otro modo en donde puedo ver los contrastes de temperatura y disipación térmica. Puedo ver cómo se distribuye el calor. Y la herramienta es genial, señores. Por lo menos para detectar estas fallas puntuales. Fíjense que puedo cambiar las modalidades visuales. Y este es el modo de puntos calientes, Hot Test. Entonces, el punto más crítico para mí sería este que está aquí. Ahí hay un problema de falso contacto. Entonces vamos a corregirlo. Y les continúo el video para que vean que después de corregido deberían desaparecer tanto este otro punto caliente que están acá. Ambos tienen puntos calientes. Y este terminal tiene un punto caliente ahí. No es tan significativo como este, pero este sí. Entonces, déjenme apagar el equipo, hacer los correctivos y les vuelvo a hacer el otro video. A ponerle. Ok, muchachos, ya hice el ajuste, el mantenimiento preventivo. Simplemente hice limpieza de contactos y ajuste de contactos. Hice el ajuste del contacto, fíjense que está operativo, está interrumpiendo, ahí veo la interrupción. Ok. Y ya lo que hago es ver si persisten los puntos calientes. Y fíjense que ya disculpen que cuando uno le pega el reflejo del sol, cuando hago el detalle, aquí recuerdan que aquí teníamos 73 grados centígrados. Ya eliminé ese punto caliente o ese falso contacto. Aquí teníamos también presencia de alta temperatura en este ajuste, pero esa diferencia térmica es la corriente que está pasando a través de la pletina, pues. Okay. Recuerdan acá que teníamos también como otro falso contacto. Ya no veo la diferencia de contraste. Vuelvo a chequear los diodos. La máxima temperatura 36 grados. Fíjense que también mejoró anteriormente estaba en 46 grados la temperatura de los diodos. Y el transformador sigue estando en 45, pero es normal. Es de esperar. Los transformadores siempre generan ese calor. Pero bueno, básicamente acá en la entrada de alimentación, en donde está esta tornillería, no veo falsos contactos. El breaker de protección
Fíjense que anteriormente aquí salía una zona caliente. Cuando hay puntos falsos contactos siempre hay mayor requerimientos de corriente y ya no lo observo. Entonces ya prácticamente eliminamos esta situación. Si lo quiero ver en otro contraste, ahorita lo tengo en alta resolución. Tiene este modo de alineación para mejorar la definición de lo que estoy detectando. Puedo también, como les dije, verlo en otro tipo de contraste de colores. Ya no veo, fíjense que ya no me aparece. Vamos a ponerlo en el modo Host Test. Ya en el modo, recuerda que aquí salía un punto caliente, ya lo eliminamos. Entonces básicamente por eso es que siempre es bueno hacer este tipo de inspecciones con este tipo de equipamiento. Ok, muchachos, luego de que nosotros terminemos de hacer nuestra inspección termográfica, en el caso que les presenté de la inspección del rectificado de protección catódica, el mismo fabricante incluye esta herramienta que se llama FLIR Ignit. Y bueno, aquí como podrán ver, tengo las imágenes de lo que hicimos hoy en campo. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos los puntos en donde nos registró, los puntos donde resalta más el color amarillo son los puntos de mayor concentración de calor. Y si queremos ver la imagen o la fotografía, pues en el cuadro inferior, en donde dice ER, cuando yo lo toco, lo cambio de color. Genial. Vamos a abrir esa foto. Le voy a dar acá al botón de editar en el lapicito. Y fíjense que me despliega un menú en donde yo puedo hacer edición de esas fotos. Por ejemplo, en la barra inferior del lado izquierdo, donde sale como un cursor, un spot, yo puedo ir colocando spot en donde quiero resaltar lecturas específicas de temperaturas, ¿no? Puedo insertar rectángulos o zonas, elipses, para poder resaltar ciertas zonas o destacarlas. Puedo colocar líneas de temperatura, de manera que yo puedo hacer edición a la imagen termográfica. Inclusive, recuerdan que sigo utilizando las funciones que están en la barra inferior, ¿no?, de la foto. Voy a la segunda función. Aquí puedo cambiar. Aquí está en la escala de grises. Puedo seleccionar diferentes tipos de formatos para el análisis e interpretación de la imagen termográfica, ¿no? De manera que ustedes también pueden utilizar, fíjense lo versátil de esta herramienta, que después de haberlo hecho en campo lo podemos seguir editando o complementando. Podemos cambiar las formas de las visualizaciones en la edición. Sigo usando las funciones que están abajo en el menú, ¿no?, en el menú inferior. Podemos anexar histogramas, gráficos lineales. Acá también podemos incluir otras funciones de disipación o cómo se está distribuyendo el calor. Pero bueno, tiene muchas herramientas de análisis e interpretación de datos que, por supuesto, que son para las personas que ya están certificadas en esto. Lo cierto del caso es que tenemos estas herramientas de edición
de las fotos que te pueden complementar y mejorar en función de lo que hicieron en campo, ¿no? Para resaltar y destacar los problemas. ¿Qué es lo que más me encanta de esta herramienta? Acá vuelvo y repito, estoy viendo la foto con la imagen tomográfica, pero también puedo poner la fotografía normal, en donde dice ER en la misma foto, en la barra inferior que dice 27%, el signo menos más. Cuando toco ER, lo cambia a eso. ¿Qué es lo que más me encanta de la versatilidad de este software? Que cuando yo le doy a los 3 puntos y le digo Create Report, tengo 3 formas de crear reporte. Un reporte simple, un reporte extendido y el Report Q19. Ese Q19, ese es el más completo de todos, ¿no? Vamos a seleccionarlo y vamos a decirle, créame ese reporte. Él automáticamente me está generando un reporte, me está diciendo, todo esto es editable, señores, todo. Yo puedo editar acá y corregir, colocar lo que a mí se me antoje, pero esto lo puedo yo editar. Después viene la segunda página, son 15 páginas que me generó este reporte. Voy colocando la información que me va pidiendo cada una de las casillas. Aquí me está pidiendo el usuario de la compañía, el inspector, un sumario de la inspección, en donde se hace todas las descripciones, quién está firmando, quién está aprobando. El reporte como tal, fíjense que tiene una estructura de reporte técnico profesional, con su tabla de contenido, o sea, bien estructurado. O sea, no, y todo, vuelvo y les repito, todo es editable. Solamente lo toco, le digo editar texto y empiezo. Por ejemplo, quiero colocar más texto o eliminar este texto que está aquí. Puedo hacerlo. Puedo hacer la edición que a mí se me antoje. Entonces, vuelvo y repito, me encanta este programa, este software, certificado de calidad de la cámara, certificado de competencia del inspector, bien estructurado. Me gusta este informe porque es bien profesional, me encanta y por eso estoy enamorado de esta herramienta. Me encanta este tipo de que los fabricantes busquen cómo ayudarnos a nosotros para generar reportes técnicos profesionales. Y honestamente, créanme que una de las partes en donde muchos inspectores, y me incluyo, somos perezosos para escribir. Y aquí solamente lo que tenemos es que ir complementando y adaptándolo a las condiciones del terreno o del sitio donde estamos inspeccionando. Pero ya tenemos la estructura, la forma y el esquema general. Este es este es el reporte más completo, ¿no? Hay uno que es simple y hay otro que es extendido, pero a mí me gusta este. Los invito a que sigan curioseando, pero quería cerrar la inspección de infrarroja termográfica que deberíamos hacerle los rectificadores de protección católica. Y bueno, fíjense que esta herramienta nos incluye hasta la facilidad para generar reportes técnicos de alto nivel profesional. Como siempre, un placer seguir compartiendo mis conocimientos con ustedes. Vuelvo y lo repito, mi compromiso es seguir utilizando esta herramienta en los sitios. Tengo que conseguir los sitios en donde considere que deben ser destacados, resaltados, y créanme que voy a seguir generándoles contenido de alto valor para ustedes. Que pasen muy buenas noches, estimados compañeros.